Comentario Mateo capítulo 7 y 8. La primera parte del capítulo 7 contempla la segunda sección del Sermón del Monte, la verdadera justicia practicada por el creyente. Capítulo 6, versículo 1 a capítulo 7, versículo 12. En capítulo 6, versículo 1 al 18, el énfasis está en la adoración. En capítulo 6, versículo 19 al 34, el énfasis está en la riqueza. Y en capítulo 7, versículo 1 a 12, el asunto en la conducta del creyente en relación con otras personas. La sección final del Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 13 al 29, se titula La verdadera justicia sometida a prueba. Nótese que en estos capítulos se contradice o se contrasta lo que debe ser la vida espiritual del creyente con la falsa devoción de los fariseos y su falsa religiosidad o falsa fe. En capítulo 6 tenemos la arrogancia de los fariseos que trataban de mostrar su propia justicia ante los demás. Esto mismo vemos en muchas iglesias falsas. Estas iglesias muestran sus obras y lo que hacen para impresionar a la gente. Como las impresionan falsificando el poder de Dios. Esta es la arrogancia de la mayoría de las iglesias que se hacen llamar cristianas o evangélicas. Este contraste que hay entre las iglesias verdaderas con la sana doctrina y las iglesias falsas que no tienen ni entienden cuál es la sana doctrina es que la sana doctrina está basada 100% en la fe en lo que Jesús hizo en la cruz y en nada de lo que nosotros podemos hacer. Recomiendo nuevamente que escriba esta frase en su Biblia porque le será útil. En esto es en lo que las falsas iglesias no quieren entender. Los ejemplos que nos muestra Jesús en el capítulo 7 de falsos cristianos son: 1. Los falsos profetas. Ya no hay profetas porque ya toda la profecía está dicha. Y hace 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 13. También 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nótese que dice ya tenemos toda la profecía que Dios nos tiene para dar. Por eso Pablo dijo que las profecías se acabarán. Recuerde que la mayor prueba de que no hay profetas es que los que se dicen ser profetas y o apóstoles tienen doctrina falsa, porque al no tener la sana doctrina no tienen el Espíritu Santo ni a Cristo. Esto lo veremos en Mateo capítulo 7. Número 2. Falsificación de los dones del Espíritu Santo y milagros. Esto lo veremos en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Pero vamos por parte, dijo el carnicero. La conducta del creyente, capítulos 1 al 12. El versículo clave para esta sección es el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro que gobierna la relación del creyente con otras personas. En tanto que otras religiones tienen dichos similares a este, la regla de oro es estrictamente cristiana porque es positiva. No dice: no les hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Coloca sobre el creyente la responsabilidad de actuar de tal manera que otros imiten las obras y al final glorifiquen a Dios. Esta sección tiene 3 partes, cada una relacionada a la otra. Juzgar, capítulo 7, versículo 1 al 5. Acá hay que hacer diferencia entre lo que es
juzgar, condenar, evaluar, exhortar. Acá debemos pensar que juzgar no es condenar, sino que debemos pensar en que lo correcto es evaluar y examinarnos en qué pecados estamos cometiendo nosotros mismos, y que cuando corregimos y nos apartamos de esos pecados, ahí entonces debemos exhortar a los demás para que también los corrijan los suyos. Esa es la enseñanza de estos versículos, y ese es también el propósito de estos videos: apartarnos de falsas iglesias y falsos hermanos. Cristo nos dice que evitemos a toda costa evaluar a las personas, exhortar, o que no usemos la sabiduría que Dios nos ha dado para ayudar a los hermanos a dejar el pecado. Esos pecados, ahí entonces debemos exhortar a los demás para que también los corrijan. Esta es la enseñanza de estos versículos. También el propósito de estos videos es no cometer el error de no apartarnos de las falsas iglesias y falsos hermanos. Cristo no nos dice que evitemos a toda costa evaluar a las personas, exhortar, o que no usemos la sabiduría que Dios nos ha dado para ayudar a los hermanos a dejar el pecado. Véase 1 de Juan capítulo 4 versículos 1 al 6. El mundo está repleto de falsos cristianos y hasta ministros de Satanás. 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15. Como nunca antes, los cristianos debemos estar alertas y debemos probar los espíritus si son de Dios o no. Una iglesia o creyentes que se niegan a juzgar o evaluar su propia vida y a advertir a los demás tienen un espíritu o actitud frente al pecado que no es de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Ya hemos visto en el Antiguo Testamento que nosotros debemos ser atalayas a los demás, pero en el Sermón del Monte vemos que primero tenemos que empezar por nosotros mismos para de esa manera estar calificados para corregir y exhortar a los demás, para que se cuiden del pecado. Comparemos con Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 8, versículos 12 y 13. Versículo 7 dice: a ti, pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. 13. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Juan capítulo 7 versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que Cristo condena es el juicio riguroso y la crítica injusta de los motivos de otros, y condenar la hipocresía de los que y Cristo condena la hipocresía de los que juzgan y condenan a los demás cuando ellos cometen más pecados que los demás. Y eso es típico de las iglesias falsas. Nótese que él usa el
símbolo del ojo en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Cristo definió el ojo como la perspectiva espiritual de la persona que motiva la vida de uno, es decir, cómo vemos las cosas y cómo nos podemos dejar llevar por el pecado. Ya vimos que cada creyente tiene la obligación de probar a otros por sus frutos. Versículo 15 al 20. Pero ninguno debe juzgar los motivos o las intenciones, ni tampoco ser juez condenatorio. Véase Romanos capítulo 14 y 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. La Iglesia está obligada a juzgar a sus miembros y a amonestarlos para que lleven todos una vida santa, ya que sin santidad no podemos ver al Señor. Y hace Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este mandamiento de Cristo no prohíbe la disciplina en la Iglesia, nos dice que primero nos examinemos a nosotros mismos, en qué pecados estamos, y después encaremos sincera y humildemente a los cristianos y hermanos que están en pecado y desobediencia. Que examinemos la evidencia y que tratemos con el pecado en forma decisiva y justa. Véase Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18 y 1 Corintios capítulo 5. El cristiano que dice que la disciplina eclesiástica no es bíblica debe leer 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 11 al 15 y Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 5. Cristo nos da el derecho de ayudar a otros después que enderecemos nuestras vidas. No dijo que estaba mal que ayudemos a nuestros hermanos a librarse de sus pecados, sino que dijo que debemos primero resolver nuestros pecados. En otras palabras, debemos ser con nosotros mismos tan severos y rigurosos como lo somos con otras personas. Cristo destaca dos peligros en la vida de los cristianos que juzgan a otros. Uno, que el juicio retorna a ellos. Y dos, que se cegarán a su propia necesidad y con el tiempo necesitarán ayuda espiritual ellos mismos. Discriminar. Capítulo 7, versículo 6. Este mandamiento equilibra al que fue dado previamente. No debemos juzgar a otros, pero debemos tener cuidado en la manera en que se distribuyen las cosas espirituales. Lo santo se refiere a la carne que el sacerdote tomaba del altar. Pelas significa las verdades bíblicas, las preciosas promesas de la palabra. El Evangelio se debe predicar a todo el mundo, pero no debemos predicar al descuido las verdades más profundas, las joyas familiares, para no menospreciarlas. Los perros y los cerdos son los que dicen profesar la fe cristiana, pero nunca han sido realmente salvos. Véase 2 Pedro capítulo 2 versículos 19 al 22. Orar capítulo 7 versículos 7 al 12. ¿Por qué Cristo incluye esta exhortación sobre la oración en este punto en el sermón?
debido a que es difícil para nosotros en nuestro propio poder y sabiduría obedecer los mandamientos que Él ha dado. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago capítulo 1, versículo 5, haciendo eco de lo que Jesús dice aquí. El creyente que procura obedecer la palabra de Dios debe pedir fortaleza espiritual, buscar sabiduría y llamar a la puerta de Dios pidiendo la provisión de la gracia que necesitamos. Note que Cristo basa la oración en la paternidad de Dios, versículos 9 a 11. Como hijos de Dios podemos esperar que Dios nos cuide y provea para nuestras necesidades. Como hemos visto, esto también implica que la oración es dejar que Dios actúe según su voluntad y según la necesidad que ve en cada uno de sus hijos, porque Dios no nos dará lo que queremos, Él nos dará lo que necesitamos. En eso consiste la verdadera fe. La verdadera fe no consiste en creer que todo lo que pedimos lo obtendremos. Eso es actuar por conveniencia. También podemos ver en este ejemplo de Jesucristo acerca de la paternidad de Dios, es decir, Dios como Padre, que Él siempre cuidará de sus hijos, y esto es otra demostración de que la salvación no se pierde, porque la salvación depende de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo y no de nuestras obras. Depende de nuestra fe.